Pues muy contentos de estar aquí con vosotros en esta mañana de nuevo, de verdad que sí, muy contentos. Siempre nos sentimos tan a gusto con vosotros y especialmente cuando Moisés y Rosa han estado, todavía mejor, ¿verdad? Pero siempre hemos estado tan a gusto con vosotros y es un privilegio para nosotros pues venir hoy y más pues que nos quedamos todo el día y estar con vosotros también para tener un rato de comunión después al mediodía y poder charlar unos con otros y disfrutar de estar juntos, y es pues un placer para nosotros poder estar aquí con vosotros. Por si alguno no nos conoce, soy Alfredo, mi esposa Arancha, mi hijo Julen, mi hija Esther, venimos de la iglesia de Sardañola y bueno, pues servimos al Señor en lo que Él nos da en la iglesia, bien sea predicar, o bien sea limpiar la iglesia, o bien sea la clase de escuela dominical de los jovencitos, o bueno, pues lo que sea. Y entonces pues estamos de nuevo, lo digo otra vez, muy contentos de estar aquí con vosotros hoy. Y como veis, pues mi intención para esta mañana era predicar acerca de Nehemías. Entonces, por favor, si queréis acompañarme a Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Sabéis que la Biblia, el Antiguo Testamento, está dividido en libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Y entonces Nehemías es prácticamente el último de los libros históricos. Es decir, empezamos en Génesis y vamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y se acabaron los libros históricos. Primera sección del Antiguo Testamento, ¿vale? Pues entonces, si tú buscas por los libros históricos, empezando desde el principio, está justo antes de los libros poéticos. El primero es Job, así que si abres por la mitad de la Biblia y te vas un poco antes, encontrarás Nehemías, y si no, pues como yo, te pones el marcador, tiras del marcador y ya lo dejo, ¿vale? Entonces no necesitas nada más. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Permitirme, solamente para entrar un poco en contexto, permitirme pues hacer un poco de introducción histórica a lo que nos vamos a encontrar en esta mañana cuando leamos el libro de Nehemías, o leamos este capítulo 1 aquí en el libro de Nehemías. Hace unos 300 años, desde el momento en el cual Nehemías escribe aquí, 300 años atrás, si nos ponemos sobre el 700 y pico antes de Cristo, estamos hablando de hace 2800 años, las 10 tribus habían sido llevadas cautivas a Siria. Y cuando hablo de las 10 tribus, ¿de qué estoy hablando? ¿Quién me dice? Los hijos de Jacob. De los hijos de Jacob, sí, claro, pero ¿a qué punto? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. David ha llegado al reino, Saúl el primer rey, David segundo rey, Salomón tercer rey. ¿Qué pasa después de Salomón con Israel? Hay una división, ¿verdad? Y hay 10 tribus que empiezan, el primer rey es Jeroboam y son idólatras desde el principio, ¿lo recordáis? Y esas 10 tribus quedan en el norte de Israel, y luego hay solamente 2 tribus que se le dan al hijo de Salomón, que es Roboam, ¿vale? Así que tenemos el reino dividido, ¿de acuerdo? Por unos 150 años aproximadamente, o un poco más, tenemos el reino dividido en 2. Las 10 tribus del norte, 300 años antes de Nehemías, son llevadas todas cautivas. No existe las 10 tribus a partir del 770 y pico antes de Cristo, no recuerdo la fecha exacta. Pero son llevadas cautivas a Asiria, y allí la zona es repoblada. El rey de Asiria trae a otros pobladores, que precisamente son los que se encuentran luego cuando van a construir el templo y el muro, son aquella gente, ¿vale? Bien, así que 10 tribus de Israel han desaparecido. No físicamente, porque se encuentran repartidos por todo el mundo, literalmente, unos en Babilonia, otros en Susa, otros en Egipto, otros por todo el mundo repartidos. Pero no hay tal cosa como Israel. Solamente existe ya Judá. 2 tribus. Algo muy pequeño. ¿De acuerdo? Y ellos se mantienen todavía durante unos cuantos años más. Judá no ha sido idólatra desde el principio hasta el final. Algunos reyes sí, otros no. ¿Vale? Pero también Dios les ha dado muchas advertencias en ese sentido. Entonces hace Nehemías, ¿vale? Nehemías, estamos en el año 445 a.C. 300 años antes se han llevado cautivas a las 10 tribus. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí? 140 años antes, Judá había sido llevada a Babilonia y Jerusalén destruida. ¿Vale? Nehemías, 445 a.C. Nos vamos a 586, 587 a.C., es decir, unos 140 años antes, y tenemos que las 2 tribus que quedaban, ¿qué ha pasado con ellas? Ha venido Nabucodonosor con todo el ejército de Babilonia, ha entrado en Jerusalén, ha destruido la ciudad, ha quemado el templo, lo ha destrozado todo y se ha llevado prisioneros a todos los judíos que allí quedaban, los que no ha matado. ¿Vale? Así pues, ¿qué ha pasado con Israel en este momento? ¿Dónde está? Ya hacía 150 años o 160 años de diferencia entre una fecha y otra, que las 10 tribus habían sido llevadas prisioneras a Asiria, ¿sí?
Y lo que quedaba han sido llevados prisioneros a Babilonia 140 años o 150 años después. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué nos queda del pueblo de Israel? Nada. Lo que queda, al menos en Palestina, es nada. Lo único que nos queda está fuera de lo que es el territorio de Israel y de Judá y de la tierra prometida, fuera de Canaán. ¿Dónde están todos los judíos? Repartidos por ahí, muchos en Babilonia y en Susa, que es la capital del reino y de los persas y todo eso, pero están por ahí todos repartidos. No existe Israel. ¿Estáis conmigo a este punto? No existe Israel. Después de 70 años en la cautividad, es decir, han pasado 140 años desde aquí, en esos 140 años han pasado unos 60, 70 años, algunos judíos han ido volviendo a Jerusalén en diferentes fases. El rey Ciro, lo tenéis al final del segundo de Crónicas y al principio de Esdras, hace un decreto y dice que los judíos pueden empezar a volver, no solamente a volver, sino que pueden empezar a construir el templo, y además les da muchas facilidades y les dice que vayan a su vecino y le pidan oro y le pidan plata y que su vecino se lo tiene que dar, y además les da soldados, y además les da madera, y además les da todo lo necesario para construir el templo. Entonces un primer grupo de judíos sale de Babilonia, vuelve de Babilonia, llega a Jerusalén, aquello está hecho un desastre, y entonces empiezan, después de organizarse un poco, empiezan a edificar el templo, pero les presionan los enemigos que había en la zona, y al poco tiempo dejan de edificar el templo, ponen solamente el altar del holocausto, ponen los cimientos del templo, todo eso lo explica el libro de Esdras, si queréis un libro antes, lo encontraréis todo explicado en el libro de Esdras, y ahí se paran, ¿vale? Pero por lo menos tenemos que algunos judíos han empezado a volver. Así que tenemos el inicio del templo y que han empezado a volver algunos judíos. 70 años antes de Nehemías, todo esto es antes de Nehemías, 70 años antes el templo por fin ha sido edificado. Ellos dejaron de construir el templo. Entonces el Señor, después de casi 20 años de espera desde que habían vuelto a la tierra prometida, levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, que les predican y les dicen: a ver qué pasa, mi casa está vacía y vuestras casas están todas lujosas. ¿Qué pasa? Nadie tiene tiempo de ir a trabajar a mi casa, pero en cambio si tenéis tiempo para todas las demás cosas. Predique de Ageo, viniendo aquí hace un tiempo atrás, no sé, 6 meses atrás probablemente, no recuerdo exactamente la fecha, pero es ese contexto. Entonces ellos, una excepción increíble en la escritura, ¿verdad? Escuchan al profeta y ¿qué hacen? ¿Lo apedrean? ¡No! Por una vez no, le hacen caso, se ponen manos a la obra y terminan de construir el templo. Así pues teníamos, el pueblo de Israel no existía tal cosa como Israel. Existían los judíos, pero fuera de su tierra. Poco a poco han ido volviendo unos pocos. Tal vez hay unos 50.000 en total, fíjate, de una nación que cuando sale, muchos años antes, cuando sale de Egipto son casi 3 millones, ahora hay 50.000 en Jerusalén. Fíjate tú, o en Jerusalén o en la tierra de Judá, fíjate qué diferencia tan grande, de una nación tan grande a algo tan pequeño de repente, y por fin el templo ha empezado a ser reedificado. Así que así tenemos la situación. Y entonces nos viene Nehemías, año 445 a.C. Acuérdate, 140 años antes había sido destruida Jerusalén. Y los judíos habían vuelto unos 90 años antes y el templo hacía 70 años que estaba edificado, pero la ciudad todavía no tenía, ¿qué? Muros, murallas, no existían todavía, ¿vale? Eso era una vergüenza para ellos. ¿Por qué? Porque la gente pasaba por allí y decía: ¿qué Dios tienen estos judíos? Que ni siquiera tienen el poder, la fuerza, las ganas, el ánimo de construir una muralla alrededor de la ciudad. Era lo más habitual en la época que una ciudad, especialmente una ciudad grande, tuviera sus murallas. Pues ellos no lo tienen. ¿Y de quién se ríen? Se ríen de los judíos y del Dios de los judíos. Y eso es un oprobio, eso es un insulto. En ese punto estamos. Pasan todavía 70 años después de esto y llegamos al capítulo 1 de Nehemías. ¿Me habéis seguido un poco más hasta aquí? Yo sé que ha sido clase de historia antes de predicación, pero creo que era necesaria para que entendiéramos en qué momento nos encontramos. ¿Vale? Entonces vamos a leer el capítulo 1 de Nehemías, por favor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije:
Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué nos cuenta el capítulo número 1 de Nehemías? Rápido, un resumen muy sencillo, ¿vale? Hanani es el hermano de Nehemías, le visita y le informa de la situación de Jerusalén, ¿vale? Él ha estado viajando por algún motivo, por el mercader o alguna cosa, va a visitarle y entonces su hermano, porque Nehemías se lo pregunta, le dice: mira, pues Jerusalén es un desastre, tiene todos los muros destruidos, es una vergüenza. Entonces Nehemías, al escuchar esto, pues entonces, bueno, eso es la situación, lo que ya os he dicho, y Nehemías, al escuchar esto, dice que hace campaña de oración por espacio de 4 meses, ¿eh? La diferencia de los meses la vemos, no quiero entretenerme mucho con esto, ¿vale? Pero si vais al versículo 1.1, ves que dice en el mes de Kisleu, ¿vale? Lo veis ahí, y si vais a 2.1, dice: sucedió en el mes de Nisan, ¿eh? ¿Veis? Y eso, aquí tengo un calendario judío, ¿veis? Aquí estaría el mes de Kisleu, es lo que tenemos en el 1.1, y aquí estaría el mes de Nisan. Si lo cuentas es 1, 2, 3, 4 meses, ¿vale? No es algo muy importante, pero tampoco es algo para despreciar, ¿eh? Es algo que vamos a tener en consideración en un momento. Así pues, él hace campaña de oración por 4 meses, y después de 4 meses, los que conocéis la historia de Nehemías, sabéis que el rey le pregunta qué le pasa y que finalmente Nehemías va a Jerusalén y reedifica la ciudad. Todo eso no vamos a entrar, solamente en el primer capítulo de Nehemías, pero solamente para que tomemos conciencia de cuánto tiempo Nehemías está haciendo esa campaña de oración. Además, fíjate que dice que, mira, versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Y fíjate en el versículo 11, hacia el final del versículo 11, dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. O sea, había hecho campaña de oración, había cogido a algunos, supongo su hermano entre ellos y algunos judíos, y habían estado orando, no solamente él, sino varios. Varios. Y habían estado orando por la mañana, por la tarde, o sea, había hecho realmente, era algo que le importaba, era algo que le preocupaba. Es el título de nuestra predicación, aunque no se ve arriba, dice: la preocupación de Nehemías. Y de eso es de lo que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. De qué le preocupaba y por qué le preocupaba. Y a qué punto le preocupaba a Nehemías la situación de Jerusalén y de sus hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a tener una breve palabra de oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra y porque hasta en las enseñanzas de un hombre que construyó unos muros podemos tener aplicación a nuestra vida. Porque hasta cuando leemos la historia de alguien que era copero de un rey hace 2800 años o 2500 años, podemos sacar enseñanza para cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, como siempre pido, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno, yo no, y tú sabes lo que necesitamos cada uno. Por eso te ruego en esta mañana que hables a nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues la primera cosa que hace Nehemías, ¿qué es? Es preguntar. Si vienes otra vez conmigo al versículo 2, dice: vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos, ¿sabes? Mi pregunta sería: ¿por qué preguntó? ¿Por qué preguntó? ¿Cómo puede ser que le interesara la situación? No es algo normal. En primer lugar, porque Nehemías, ¿quién era? Era el copero del rey. Eso no quiere decir que era el camarero del rey, ¿eh? Ser copero del rey era un cargo de mucha importancia. Era el encargado de vigilar que el rey no fuera envenenado.
Él debía probar la comida o tendría alguien que la probaría, él debía comprobar que todo estuviera listo, él era el encargado de ver que la comida y la bebida del rey estuviera todo bien y todo perfecto para que el rey pudiera comer. Supongo que viviría en palacio, tal vez tuviera gente a su cargo, incluso cierta relación con el rey. El rey no es cualquier rey, es la persona más importante del mundo, es el rey de Persia, que tiene 127 provincias, no sé cuántas en ese momento, y que llega pues desde Grecia hasta la India. Es un imperio el más grande que ha habido hasta ese momento. Luego tendrían que venir los griegos con Alejandro Magno y después los romanos y tendrían imperios todavía más grandes. Pero a ese punto no hay nadie más importante en el mundo que Artajerjes. Y el que le pone la comida delante, el que vela por su vida, el que le conoce personalmente, el que tiene cierta relación con él, es Nehemías. ¿Tú crees que él vivía cómodamente? Claro. ¿Tú crees que él pasaba algún tipo de necesidad económica? Probablemente comía de la misma comida que el rey, ¿no? Si era el encargado de probar la comida del rey, seguramente había una porción que guardaba para él mismo, ¿no? Como dije antes, a lo mejor tenía cierta gente incluso a su cargo, ¿no? Cobraría un buen sueldo, ¿eh? Sería un funcionario que cobraba buen dinero, eso es algo raro, ¿eh? Los funcionarios tenemos otras ventajas, pero el dinero no es una de ellas, pero Nehemías sí, ¿eh? Así que ahí tenemos a Nehemías cómodo en su lugar, en su palacio. ¿Por qué tiene que ponerse a preguntar por una situación que tiene a 1500 kilómetros de distancia, a 4 meses de camino, por unos muros que han sido destruidos hace 140 años y que los judíos han vuelto hace 90 y no han hecho nada por edificarlos? ¿Por qué? ¿Preguntarías tú? Bueno, tal vez preguntar sí, ¿no? Porque a veces podemos preguntar por simple curiosidad, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está esto? ¿Anda? Sí, hola. Ya está, ¿no? Pero tú ves que esa es la forma de preguntar de Nehemías. Dice, Nehemías preguntó, después dice que oró, primero dice que lloró y luego que oró y ayunó. Él estaba realmente preocupado por el tema. ¿Por qué? Si estaba tan cómodo, ¿verdad? ¿Para qué? Sí, él también tendría sus preocupaciones, ¿no? O él no tenía también sus historias y sus cosas y a lo mejor pues sus hijos están en una edad adolescente, ¿verdad? ¿Por qué? No, sus cosas, su mujer, lo que sea. Creo que muchas veces estamos en nuestro palacio personal y no nos atrevemos a preguntar. Es necesario que preguntemos unos a otros, ¿cómo estás? Es necesario que unos por otros nos interesemos por la situación personal de cada uno. Es necesario que tengamos el valor de decir, ¿cómo te ha ido la semana? Y digo el valor porque depende de la respuesta, a lo mejor te implica que tienes que hacer algo más. Porque Nehemías no solamente preguntó para quedarse callado, no solo preguntó por curiosidad o por obligación, o por quedar bien. Tantas veces, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Realmente estás preguntándome cómo estoy o es un formalismo de nos hemos visto hoy, nos hemos dado la mano y... ¿Te interesa realmente cómo estoy? ¿Qué tal todo? ¿Todo? Todo son muchas cosas, ¿eh? Pero hermano, no deberíamos quedarnos en el palacio. Y no sé cuál es vuestra situación como iglesia, no sé cómo estáis de unidos entre vosotros, no sé si esto aplica a todos o a ninguno o a alguno, pero deberíamos hacer el esfuerzo de no quedarnos en palacio. Porque en palacio estamos muy cómodos, ¿no? Es que yo ya tengo mis preocupaciones, ¿no? ¿Para qué voy a ir a preguntarle a este o a esta? Si yo ya tengo bastante con lo mío, ¿no? Algunos somos así, ¿no? No preguntamos, ¿por qué? Porque yo ya tengo mucho con lo mío, ¿no? Yo llevo mucho. Tú fíjate la situación que tengo yo, mira que no llego a final de mes, que mi piso, que el dinero, que los niños, que tal. Y ya tengo mucho con lo mío, ¿no? ¿Para qué te voy a preguntar a ti? La enfermedad, esto, lo otro. ¿Qué te crees? ¿Que Nehemías no tenía lo suyo también? Pero preguntó. La primera cosa es que a pesar de nuestra comodidad, hermano, a pesar de estar en nuestra situación confortable que conocemos, que demos un paso para interesarnos por los demás. El Señor Jesús le dice a sus discípulos en la última cena: en esto conocerán que
que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si os amáis los unos a los otros. Y a veces nosotros ni nos preguntamos cómo estás. Y si lo sabemos, no hacemos nada por intentar ayudar en la situación del otro. Y a veces no es por mala intención, sino simplemente por el que es que ya bastante tengo con lo mío. Pero no es eso lo que el Señor nos enseñó. Lo que nos enseñó es que nos deben conocer porque predicamos mucho. Nos deben conocer porque hacemos milagros. Nos deben conocer porque cantamos mucho. Nos deben conocer porque nos amamos unos a otros. Ese debería ser el rasgo distintivo. Y debemos empezar por preguntar. Por saber cómo estás tú, porque si yo no sé cómo estás tú, no puedo ayudarte a ti en nada. Si tú no sabes cómo estoy yo, no puedes echarme una mano cuando yo la necesite. ¿No? Por lo tanto, debe haber una preocupación sincera de unos por otros, a pesar de nuestra comodidad. Y necesariamente no quiero decir que tú estás en una posición pues muy cómoda, como Nehemías podría estar tal vez, o algo así, pero a pesar de tu propia situación, ten el valor de echar un vistazo al lado del banco y ver cómo tienes a la persona que está al lado y ver si está sufriendo o no y preguntar. Porque, como digo, Nehemías preguntó a pesar de su comodidad, de estar confortable, de su estabilidad. Nehemías preguntó a pesar de la lejanía. Como os he dicho hace un momento, Jerusalén estaba a 1500 kilómetros de distancia. No podemos imaginar ese viaje hoy en día. No podemos imaginar, sería como, no lo sé, pero sería como ir a la luna o algo más, no sé. Porque nosotros 1500 kilómetros de distancia, pues si lo hacemos en un avión igual lo cubrimos en 3 horas. Si lo hacemos en coche, pues a lo mejor lo cubriríamos en 12 horas o en 14 horas. No es un viaje que nos podamos imaginar hoy en día. Porque tardaban 4 meses en hacer ese viaje. No pierdas el pasaje, pero vente unas hojas conmigo para atrás y vente a Esdras capítulo 7. Esdras 7. Esdras había salido desde Babilonia, no desde Susa, desde Babilonia. Babilonia todavía está más cerca de Jerusalén. Esdras, unos años antes, había salido para ir a Jerusalén. Versículos 8 y 9. Nos dice Esdras: y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. ¿Cuánto tiempo tardó Esdras en hacer el viaje? 4 meses. Desde el mes 1, que dice el versículo 8, hasta el mes 5. Tardó 4 meses en hacer el viaje. Justos, además, del día 1 al día 1. Así que era un viaje que se tardaba por lo menos 4 meses en hacerlo. Atravesando, no sé, desiertos, atravesando caminos de ladrones, en camello, o no sé cómo lo harían, caminando. Era un viaje largo, costoso, dinero. Deberías llevar caravana, gente que te acompañara en el viaje, no lo ibas a hacer tú solo, ¿verdad? Era un viaje tan largo. 4 meses. 1500 kilómetros de distancia. ¿Qué me importa a mí lo que ocurra en una ciudad que está a 1500 kilómetros de distancia, donde probablemente ni he estado nunca? ¿Cuánto tiempo llevaban los muros destruidos? Os lo he dicho al principio, 140 años. Nehemías no había estado en Jerusalén. Nehemías había nacido en la cautividad. Probablemente había nacido pues en Susa, o había nacido en Babilonia, o había nacido, era judío, pero no había nacido en Jerusalén. ¿Qué le importaba a él unos muros destruidos a 4 meses de camino? Pero pregunto. A veces recibimos noticias de algunos de los misioneros que apoyamos, ¿no? De repente alguien te dice, pues no sé, que cuentan vuestros misioneros, ¿no? Pero de repente alguien dice, pues tenemos esta necesidad ¿y cuánto oro yo por eso? Tenemos este hermano ¿y cuánto oro yo por esa necesidad que acaban de compartir conmigo? A veces tristemente, llegamos al recurso de que recibes una carta de un misionero y te dice, por favor, al menos mientras estás leyendo este correo, ora por mí. Y en un sentido, pues en ese momento todos paramos, un minuto, oro, y no me vuelvo a acordar más. Pero es triste que pongan eso los misioneros en sus cartas, porque ya están presuponiendo, y seguramente con razón, que aquello que ponen en su carta o vas a orar en ese momento o no vas a orar más. Lo vas a leer y te vas a olvidar. Y entonces a veces lees en alguna carta de algún misionero, por lo menos, mientras estás leyendo esto, orad por este motivo de oración, ¿no? Yo no sé, ¿habéis recibido cartas así? En algún momento, yo lo he recibido, ¿no? Entonces de repente paras lo que están haciendo, tienes un momento de oración por esa persona, por esa necesidad, y de repente te has olvidado para siempre.
¿Cuándo nos preocupamos nosotros por las tierras lejanas? Tenéis misioneros en la iglesia que apoyáis. ¿Cuándo te preocupas en oración y con implicación por las tierras lejanas? Si casi no me preocupo por el que tengo al lado, ¿cómo me voy a preocupar ya por el que está a no sé cuántos kilómetros de aquí? ¿Verdad? Pero otra vez, Nehemías se atrevió a preguntar. Para implicarse, ¿eh? No era una pregunta de quedar bien. No era una pregunta de, hola, buenos días, ¿qué tal? No. No era una pregunta de compromiso. Era para implicarse, le vemos implicarse desde el primer momento. El copero se va a construir murallas. Que tú dices, ¿qué sabía Nehemías de albañilería? ¿Qué sabía de carpintería? ¿Qué sabía Nehemías de cómo poner un tocho encima de otro sin que se te tuerza la pared? ¿Qué sabía? Probablemente cero. Pero él dice, Señor, si tú me envías, yo voy. Pero Nehemías, ¿dónde vas? A Jerusalén, que está a 1500 kilómetros, que tienes 4 meses de camino, que te vas a gastar todos los ahorros en ir hasta allí. Señor, si tú me mandas, yo voy. No solamente en cuanto a la lejanía, también a pesar del tiempo transcurrido. Como os he dicho, hacía ya 90 años que los muros estaban destruidos. Al principio incluso ni había templo. Tardaron casi 20 años en construirlo. Hacía casi 70 años que el templo ya estaba construido. Pero muros no había. Había llegado al punto que yo creo que para los habitantes de Jerusalén había venido a ser una normalidad. Vivir en una ciudad sin murallas, no pasa nada. ¿Qué pasa? La mía es diferente. ¿Sabes cómo la torre de Pisa? No he ido nunca a Pisa, ¿no? ¿Alguna vez a Pisa? ¿Alguna vez? ¿Tú has ido? Y llegas allí y dices, ¡hola, qué chula! ¡Está torcida! Pero ¿sabes qué? La gente de Pisa en algún momento tuvo que pensar, ¡oye! Se nos ha torcido la torre. Ahora es una atracción turística, todo el mundo quiere ir a verla, ¿verdad? Y todo el mundo se hace la foto de... poner la mano y la torre aguanta. Todo el mundo se hace la misma foto, ¿verdad? Tengo ganas de hacerme esa foto también. Pero está torcida. Y lo que está mal ha venido a ser una normalidad, ¿verdad? Al punto que la hemos... bueno, nosotros no, pero la gente de Pisa la ha rentabilizado, ¿verdad? Y han hecho allí una industria turística que entra a los autobuses y no tienen sitio ni para aparcar, ¿no? Porque para que todo el mundo vaya a ver la torre. ¿Cierto o no? Pero está mal, está torcida. Un día se torció y por puro milagro no se ha caído todavía. Pero está torcida, está mal. Y ha venido a ser una normalidad y casi que nos gusta que esté mal. Casi que nos gusta que esté mal. Y para la gente de Jerusalén, vivir sin muros había venido a ser una normalidad. No pasa nada. Hacía tanto tiempo que estaban mal, que lo malo había venido a ser una costumbre, lo normal, lo habitual. Y la gente pasaba por allí y se reía de ellos y del Dios de ellos y decía, no pasa nada. Nosotros tenemos unos muros diferentes, los tenemos abajo, destruidos, caídos, montañitas de piedras por aquí y por allí. Pero estaba mal. Nos cuenta después en el capítulo 2 que cuando Nehemías quiso hacer una inspección no podía ir ni a caballo alrededor de los muros de Jerusalén porque estaban todos destruidos, caídos en el suelo. No se podía acceder a la ciudad, sería diferente la puerta, pero, ¿sabes? Esa sensación, alguna vez lo tienes que haber hecho, ¿verdad? De que están construyendo algo y de repente hay una puerta puesta y no hay nada más y tú pasas por dentro de la puerta y dices, chicos, si no hay paredes, ¿no? Pues esto debía ser lo mismo. Entrar por en medio de una puerta sin paredes al lado. Qué ridículo, ¿no? Y a pesar del tiempo que hacía, ¿sabes aquello de... Mira, mejor no digas nada porque todavía alguien se va a enfadar. Si para ellos ya es lo normal. Pero a pesar de todo eso, él preguntó. Te vuelvo a decir, cuando los muros cayeron, Nehemías no había nacido. Los muros cayeron, Nehemías no había nacido, habían caído hace 140 años atrás. Y podía haber dicho, mira, ¿sabes qué? Si para ellos se ha convertido en algo normal, si para ellos es lo natural, si ellos quieren seguir viviendo así, ¿para qué voy a ir yo a molestar a nadie? Ni preguntes. Pero Nehemías preguntó. ¿Nos atreveríamos nosotros a hacer así? A pesar de algo que no nos toca para nada, de algo que a nosotros no nos implica, que a nosotros no nos afecta, vas y preguntas. ¿Te interesas? ¿Te importa al final lo que le pasa a los demás que tienes a tu alrededor? Al final es la pregunta, ¿eh? ¿Nos importa lo que le ocurre al hermano? Sí, claro, sí. ¿Pero a qué punto? Porque seguro que tú no deseas nada malo para nadie, ni yo para ti, ni tú para mí. Claro. Pero somos cristianos, ¿no? Entonces,
Eso es lo normal, pero nosotros deberíamos ir un paso más allá, ¿no? Porque en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros, ¿no? Entonces no se trata solamente de que, pues que te vaya muy bien, no, se trata de si puedo hacer algo yo para que te vaya bien, porque para eso somos cristianos, ¿no? Y por último, en cuanto a este primer punto, Nehemías se atrevió a preguntar, a pesar de la prudencia. ¿Sabes aquello de mira, vamos a dejar las cosas como están, mejor no toques, ¿eh? No vaya a ser que encima todavía tengas un problema y te vayan a dar te vayan un zasca en toda la boca, ¿no? Como dicen ahora, no preguntes, déjalo. No, hombre, no, Nehemías se podía haber llevado pues un corte tranquilamente. Llegar a Jerusalén, ¿qué garantía tenía él, Llegar a Jerusalén, querer empezar a construir y que los judíos le dijeran, oye Nehemías, que nos deje en paz, que hemos estado así 90 años y podemos seguir así el tiempo que haga falta. O Jerusalén lleva así 140 años, ¿para qué vamos a tocar nada? Nehemías no tuvo esa respuesta, tuvo una buena respuesta y dice que se levantaron y edificaron. Pero podría haber tenido perfectamente una respuesta negativa. Él no tenía garantía de nada. Él sabía que Dios estaba abriendo una puerta para ir a Jerusalén, no sabía más, no sabía qué iba a pasar cuando llegara allí. Tal vez por prudencia podíamos haber dicho, oye, no te estás metiendo en un lío tremendo, no preguntes, no me digas que a veces no te has sentido así. Que a veces has querido decir, me gustaría preguntar, pero es que no me atrevo, porque igual pregunto, me meto y entonces me dan a mí. Pues la actitud cristiana es preguntar. Ni por prudencia, él preguntó. Pero no preguntó por pura curiosidad. No preguntó por obligación. A veces preguntamos por obligación, ¿no? De repente, si yo mañana mando un WhatsApp al trabajo y digo que estoy enfermo, cuando el martes vaya al trabajo, seguro que viene mi jefa, me dice, ¿qué tal? ¿Ya estás mejor? Pero no quiere decir, y yo me la quiero mucho, ¿verdad? Mi jefa, pero no quiere decir que tiene un interés genuino realmente saber cómo estoy. Es su obligación, es mi jefa, me tiene que preguntar. ¿No? Yo lo veo así. Pero no solamente se trata de por pura curiosidad o incluso o que haya cierto interés, ¿no? No, es que Nehemías preguntó. A pesar de la comodidad, de la lejanía, del tiempo transcurrido, de la prudencia, Nehemías preguntó para implicarse. Y aquí es el punto donde cada uno de nosotros deberíamos pensar si nosotros estamos dispuestos a preguntar para implicarnos. El Señor dice en Romanos 12, no estoy seguro, que debemos llorar con los que lloran. ¿Cómo voy a llorar contigo si no sé lo que te pasa? Llorad con los que lloran. Es algo más. O sea, no solamente es dejar pasar el tiempo, no solamente vernos el domingo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vale, muy bien, venga, pues hasta el domingo que viene. Debe ser algo más. Porque el preguntar, como dije antes, le llevó a Nehemías ¿a qué? A llorar. ¿Cuántas veces has preguntado por alguien que se encontraba mal, en una mala situación, e inmediatamente después lo que ha venido a tu corazón ha sido tristeza, ha sido incluso llorar, ha sido pena? ¿Cuántas veces? Hermano, las menos. ¿Cuánto te dura la pena? ¿Cuánto te dura el llanto por otros? ¿Cuánto nos dura el preguntar a alguien y estar triste con esa persona y llorar con los que lloran? ¿Cuánto nos dura? ¿Cuánto es la última vez que has llorado con los que lloran? De verdad que pienso que son las menos, ¿no? Tal vez preguntamos, pero si recibimos una respuesta triste de parte de la otra persona, ¿cuánto tiempo nos dura el estar ahí al lado de la otra persona? 4 meses más tarde, capítulo 2, el rey le dice a Nehemías, mira, léelo conmigo, versículo 2, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Cuánto tiempo había transcurrido? 4 meses. Y Nehemías lleva 4 meses triste por unos muros que se han caído hace 140 años a 1500 kilómetros de distancia. Y sigue triste. ¿Cuánto nos dura a nosotros la tristeza por los demás? Se trata básicamente de dejar de mirar para adentro, ¿verdad? Y empezar a mirar un poco a lo que tenemos alrededor y en qué Dios puede usarme para echar una mano. A veces, de verdad, nos sorprenderíamos de ver lo que una simple pregunta, ¿cómo estás?, sincera, puede hacer. Una simple llamada entre semana, un WhatsApp o cara a cara o un café. Nos sorprenderíamos de lo que una simple nota de 4 palabras
puede hacer sinceramente. Cuando hay una pregunta sincera y dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Pruébalo, inténtalo, a ver si te sorprendes, a ver si de repente dices, vaya, parece que he ayudado mucho más de lo que yo creía, simplemente por preguntar y por interesarme sinceramente por alguien. Porque no es trabajo solamente del pastor o del que está a cargo de la iglesia o de aquel que lleva mucho tiempo que es creyente, es trabajo de cada uno de nosotros, estar pendientes unos de las necesidades de los demás. ¿Por qué llora Nehemías? Para compartir el dolor, en primer lugar, porque si tú lloras por algo, te implicarás en la solución. ¿O no? Cuando tú estás triste por algo, eso te molesta, y como te molesta, quieres solucionarlo, ¿no? Entonces es cuando te implicas. Si no toca tu corazón al final la situación de otra persona, no te vas a implicar en la solución. Tiene que tocarte de alguna forma. Cuando tú muestras pena, lo siguiente sería mostrar misericordia, que no es lo mismo. Pena es que, ay, pobrecito. Misericordia es dar un paso más y decir, voy a hacer algo por ayudarte. Tú pasas por delante de alguien que está pidiendo y te da pena, pero tú muestras misericordia cuando sacas unas monedas y le ayudas, o incluso más misericordia cuando vas y le dices, ¿puedo comprarte algo? Y podríamos ir ayudando ahí, subiendo en la categoría, ¿verdad? Y añadiendo cosas. Pero si no hay algo que nos toca el corazón, si por algo no lloramos, difícilmente nos vamos a implicar en solucionar la situación de nadie. Difícilmente. Así que el segundo paso después de preguntar sería, hermanos, que seamos sensibles a las necesidades de los demás, para compartir su dolor, para llorar con los que lloran. Es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, ¿no? Esta mañana recién hemos celebrado la Santa Cena. Él vio nuestra situación e hizo algo para solucionarlo. En 2 Corintios dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿De verdad? O sea, es el sentimiento que tenemos de que por el amor del Señor y por sus hijos, ¿te sientes así? Que cualquier cosa que quieres cuidar unos de otros y hacer unos por otros y... Primero debemos pedir al Señor que nos haga ciertamente sensibles a las necesidades de los demás. Porque si no hay dolor para compartir, si no hay nada por lo cual a mí me afecta tu situación, ¿para qué? No me implicaré en tu solución. Imposible. Primero, tengo que sentir una pena parecida a la que sientes tú. Lloró también, como dije, repitiéndome, para implicarnos en la solución. Porque si no lloras, no te mueves. Si algo no te da pena, si algo no toca tu corazón. Siempre hablamos de que es la mente la que debe mover al corazón, ¿verdad? Pero en este caso es al revés, es el corazón el que mueve a la mente, ¿verdad? Si algo no te llega al sentimiento, difícilmente te vas a poner manos a la obra. No sé que sea una obligación que tengas que hacer, no sé que sea pues como el que va a trabajar, ¿verdad? Pero primero tiene que haber cierto dolor en nuestro corazón, cierto pesar por lo que el otro está pasando para poder llorar con los que lloran. Voy al último punto para esta mañana, que es que entonces primero preguntó, luego lloró y ahora se puso a orar. Y fíjate, lo primero que le hace es confesar su pecado. Mira que dice el versículo 6: esté ahora tu oído abierto, tus ojos para ver la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿En qué había pecado Nehemías? Si todo lo que va a relatar a continuación son cosas que él ni había nacido cuando ocurrieron. No había pecado en nada de lo que dice aquí, pero está dispuesto a sufrir las consecuencias del castigo si con eso puede ayudar en la solución. En primer lugar, confesar el pecado que ni él había... Señor, sé que nos has castigado y con razón. Eso que dice a continuación, versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿En qué se había corrompido Nehemías? Él no. Tendría que hablar en tercera persona y está hablando en primera persona. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él no había guardado los mandamientos que Dios dio a Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Bien, eso es lo que había ocurrido, ¿verdad? Ellos habían pecado y Dios los había dispersado por los pueblos. Y entonces Nehemías dice: mira,
Este ha sido el castigo. Yo confieso que hemos pecado y yo me meto también dentro si hace falta. Pero dice, pero Señor, acuérdate también que el versículo 9 dice, si os volvierais a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os haré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Señor, ellos ya no están adorando los ídolos. Ellos ya están guardando el día de reposo. Ellos ya no están casándose con mujeres extranjeras. Bueno, si llegáramos a Esdras y a Nehemías algo veríamos de eso. Pero ya no están como antes. Señor, ahora tráeles de nuevo a tu tierra y pongamos murallas a Jerusalén. Si con eso, si con ser parte, o sea, si tengo que recibir, si tengo que confesar mi propio pecado o el pecado incluso que ni he hecho, si con recibir yo lo que no merezco voy a traer solución a tu problema, confieso mi pecado. Sí, pero si tú no has hecho nada, da igual. Voy a hacer solución si yo me implico también y si yo recibo lo que no tengo que recibir. Aunque tenga que perder yo por ayudarte, ayudaré. Es la base, ¿no? No podemos procurar ayudar a otra persona sin, de alguna forma, perder nosotros mismos, ¿no? Sin invertir nosotros mismos, sin dejar algo de nosotros. Nehemías andaba preocupado por una situación que estaba en Jerusalén, a 1500 kilómetros de distancia, que hacía 140 años que había ocurrido, donde a los que estaban allí parece que les parecía de lo más normal, siendo él que estaba en palacio, cómodo, pero preguntó, se implicó, lloró, se apenó, oró. Oró en primer lugar para confesar el pecado que ni él había hecho y finalmente para rogarle a Dios. ¿Cuándo es la última vez que hemos rogado al Señor? Mira que dice aquí el versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído. Mira que dice el versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. ¿Qué rogar? El diccionario dice que rogar es suplicar, implorar. Es pedir aquello que no tienes la obligación, que no puedes reclamar. Es decir, es pedir aquello que no hay derecho para que te lo den. Que tú no puedes apelar a que no, es que esto está escrito aquí y me lo tienes que dar. Tú puedes ir a reclamar tu sueldo, pero tú no ruegas por tu sueldo. Tú tienes un contrato que dice que cada mes se tienen que pagar tanto. Pero rogar, suplicar, implorar, es mucho más. Es pedir aquello a lo cual no tienes derecho. La palabra suplicar a nosotros nos llega desde el latín y viene de plicare, un verbo en latín que quiere decir doblar, plegar, porque el que suplica está doblado, plegado, humillado. ¿Cuándo es la última vez que nosotros hemos rogado a Dios? Implorar, ¿de dónde nos viene implorar? Plural, implurar, viene de pedir algo con lágrimas, viene de pedir algo llorando, viene de pedir algo sabiendo que no lo mereces. ¿Cuándo es la última vez que hemos orado así? Y que hemos pedido a Dios, ya no por nosotros, porque Nehemías todo esto no lo está haciendo por él, lo está haciendo por gente que ni conoce. ¿Cuándo es la última vez que has implorado, que has suplicado, que has rogado a Dios por un problema que no era tuyo? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Verdad? Tal vez alguna vez os lo he dicho, pero prueba a la próxima vez que ores no pedir nada a Dios. A ver, nada para ti por lo menos. A ver cuánto tiempo oras. Porque normalmente nuestras oraciones, ¿qué son? Son listas de la compra, ¿no? Señor, te pido esto. Espera, ¿no? Quita la lista de la compra la próxima vez que ores. A ver cuánto rato estás orando, a ver si te salen las palabras, a ver si sabemos qué decir. Lo he dicho en todos los sitios y mis hijos pasan vergüenza cada vez que digo esto, pero cuando eran pequeños, ellos oraban y decían, Señor, te pido gracias. O sea, hasta cuando daban gracias, pedían. Porque así somos. Solo pedimos. Pero atrevámonos a rogarle al Señor, a suplicarle al Señor, ya no por ti, claro, por nosotros es muy fácil, estoy sufriendo mucho porque mi hijo, pero ¿cuándo es la última vez, hermano, que como Nehemías hemos rogado, hemos suplicado, hemos implorado por una situación que no nos afectaba a nosotros directamente, desde la comodidad de nuestro palacio? ¿Cuándo es la última vez? En esto conocerán mis discípulos
En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces mi ánimo para vosotros, para este día, es atrevernos a preguntar, atrevernos a entristecernos y a llorar con los que lloran, atrevernos a orar unos por otros con ruego y con súplica, y básicamente es a dar un paso más entre nosotros y a cuidarnos un poco más, a implicarnos en la solución, a ir un poco más allá, porque la base, la forma normal de comportarnos y el cómo estás y te pregunto y tal, esto hasta la gente del mundo lo hace, ¿no? Con mis compañeras de trabajo, pues yo les pregunto ¿qué tal tu marido que tiene un problema cardíaco? Y la otra, ay, qué gracias por preguntar. Esto en el mundo ya funciona. Nosotros somos cristianos, deberíamos ir un paso más allá, un paso más allá, para que todos pudieran ver a Cristo en nosotros. Es lo que Cristo hizo por nosotros, preocuparse cuando en un sentido a Él no le iba nada. Él era el Hijo de Dios, estaba en su trono, en el cielo. ¿Para qué tenía que venir? ¿Qué sacó a cambio? Solo dolor y sufrimiento. ¿Qué sacó a cambio? Pero Cristo vino por puro amor. Que eso sea lo que nos motive a nosotros, a preguntar, a llorar, a orar, a implicarnos en la solución. Por hasta aquí la predicación de esta mañana. Vamos a tener una palabra de gracia. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el ejemplo de Nehemías y por su deseo de implicarse en la solución, Señor, y de ponerse en primer lugar, de estar dispuesto, esa disposición de ponerse manos a la obra, y esa, a la vez, Señor, esa preocupación genuina que tuvo por los habitantes de Jerusalén y por la ciudad de Jerusalén, y en especial por el nombre, Señor, por tu nombre, por el nombre de Dios. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a todos, a mí el primero, a dar un paso más en esto, a ser capaces de preocuparnos genuinamente por nuestros hermanos y Señor, a apenarnos con ellos, a llorar con los que lloran, a gozarse con los que se gozan y a implicarnos en la solución, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.